Tiene ahora la palabra el senador Javier Corral Jurado para presentar a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias, presidenta. Pues finalmente puedo hacer uso de esta tribuna para presentarles una propuesta con punto de acuerdo que suscribimos los siguientes senadores: el senador Jorge Luis Preciado, el senador Ernesto Rufo Appel, la senadora Laura Rojas Hernández, el senador Víctor Hermosillo Celada, el senador Martín Orozco Sandoval, el senador Francisco Búrquez Valenzuela, el senador Fernando Herrera Ávila, el senador Juan Carlos Romero Hicks, la senadora Marta Elena García Gómez, el senador José Rosas Aispuro, el senador Fernando Yunes Márquez, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, el senador Salvador Vega Casillas, la senadora Silvia Garza, el senador Octavio Pedrosa, la senadora Sonia Mendoza Díaz y la senadora Adriana Díaz Lizama. Se trata de lo siguiente: el segundo párrafo del artículo 93 constitucional establece que las cámaras del Congreso de la Unión podrán convocar a los titulares de los órganos autónomos para que informen cuando se discuta una ley concerniente a sus respectivos ramos, para que respondan a preguntas o interpelaciones. Dice la Constitución: cuando cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Como todos sabemos, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de esta Cámara analizan y discuten diversas iniciativas en materia de telecomunicaciones, y particularmente la que fue enviada la semana pasada por el Ejecutivo Federal para reglamentar la reforma constitucional publicada en junio del año pasado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El 14º párrafo del artículo 28 de la Constitución hizo del Instituto Federal de las Telecomunicaciones el órgano constitucional autónomo encargado de todo el proceso de supervisión, de administración, de regulación y de sanción de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Le concedió amplias facultades, incluso en materia de competencia económica. En el 15º párrafo del artículo 28 de la Constitución se le dio incluso la facultad para ordenar la desincorporación de activos, imponer límites a la concentración nacional o regional de frecuencias, al concesionamiento, para imponer límites y reglas a la propiedad cruzada de medios, para ordenar medidas de desinversión. Se creó uno de los órganos del Estado más poderosos que se hayan construido en los últimos años en el constitucionalismo mexicano.
El IFETEL, ni más ni menos, será el órgano encargado de la aplicación de la legislación secundaria que ordenó realizar la Constitución. En las recientes audiencias públicas que se han abierto en el seno de las Comisiones Unidas y en la sesión del lunes pasado, donde se aprobó el calendario de trabajo, se informó que pese a que se les hizo una invitación a participar en el foro de consultas para la reforma de las telecomunicaciones, los comisionados del IFETEL decidieron no venir a comparecer, sino que advirtieron enviarán un escrito con sus puntos de vista sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. Los legisladores que construimos la reforma de las telecomunicaciones no solo queremos recibir y conocer de los comisionados del IFETEL un escrito, queremos del intercambio la interlocución que merece la legislatura que los dotó de amplias facultades para regular a ese sector poderoso económica y políticamente. Los legisladores de Acción Nacional queremos que comparezcan bajo la fórmula de la Constitución, no bajo un intercambio epistolar, sino que respondan preguntas o interpelaciones como dice la Constitución y que aquí protesten decir verdad en cuanto a sus posiciones y posturas. Varios expertos y analistas que ya han estudiado la iniciativa presentada por Peña Nieto al Senado coinciden con quienes suscribimos este punto de acuerdo en que el proyecto de Peña invade varias de las facultades que la Constitución le otorgó a este órgano. En distintos tramos, en materia de concesionamiento, se dan injerencias indebidas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en la materia de vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión, así como en la vigilancia y supervisión de publicidad y de administración de tiempos de Estado, el Ejecutivo Federal pretende concentrar para sí y en exclusiva facultades que la Constitución le otorgó en el 6º, en el 27, en el 28 al IFETEL y en varios de los artículos transitorios de la reforma constitucional. Le ruego concluir. Por lo anterior, propongo a esta Asamblea y pido a la mesa directiva el siguiente trámite. Conforme a reglamento, se ponga inmediatamente a discusión del Pleno por tratarse ni más ni menos que de la hipótesis prevista de obvia y urgente resolución. Y dos, que para preguntar a la Asamblea o consultando a la Asamblea sobre si se admite o no a discusión, pido se someta a votación nominal conforme al artículo 99, numeral 2 del reglamento del Senado. Proposición que tendría que ser apoyada por 5 senadores del Pleno de esta Cámara. La propuesta consiste en lo siguiente. Dice así: único, el Senado de la República cita al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, y a los comisionados Fernando Borjón Figueroa, Adolfo Cuevas Teja, María Elena Estavillo Flores, Ernesto Estrada González, Mario Germán Fromo Rangel y Adriana Sofía Labardini Insunza, para que comparezcan ante las Comisiones Unidas
de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con el propósito de conocer su postura sobre las iniciativas de decreto que pretenden reglamentar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión. Adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Espero, compañeras y compañeros, que ante un asunto tan relevante no solo estemos dispuestos a discutirlo, sino votarlo a favor para que vengan a darnos su opinión los miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Un signo contrario sería desesperanzador. Una respuesta negativa realmente sería una señal desesperanzadora en una de las instituciones más poderosas que hemos creado en los últimos años, en la Constitución General de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.